Sean todos bienvenidos a nuestra primera jornada de culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy es día 30 de agosto del 2020. Agradecemos a Dios, ya que esto es parte del crecimiento de nuestra Iglesia. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos acompaña dentro y fuera del país. Les saluda Dani Raudales. Quiero invitarle a que prepare su Biblia y su himnario para que juntos compartamos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Acompáñenme en su Biblia, en la Epístola a los Colosenses, capítulo 3, el versículo 16 y 17. La Biblia nos dice: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué hermosa palabra que nos invita a que sirvamos a nuestro Dios con todos los talentos que Él ha repartido a su iglesia, y así glorificar su nombre, para que muchos vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo para que juntos dediquemos este culto al Señor. Le invito a inclinar su rostro en actitud reverente ahí donde usted se encuentra. Oremos. Te agradecemos, Dios, porque nos permites un domingo más reunirnos por medio de este medio virtual para escuchar tu palabra. Pedimos tu dirección de principio a fin. Dedicamos este culto dominical, que cada oyente reciba lo que tú has preparado. Te agradecemos por tus bendiciones para nuestras vidas. Depositamos este tiempo en tus manos, para tu gloria y tu honra. Abre nuestros oídos para recibir tu palabra, y que sea sembrada en tierra fértil, para nuestro crecimiento espiritual. Que en este tiempo de pandemia tengamos nuestra confianza depositada en ti, tú que eres la fuente de vida eterna para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Ahora le invito a que juntos cantemos himnos al Señor. De nuestro himnario, celebremos su gloria. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se
Dios. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Subió una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él
anchas de mi alma el amor. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Tenemos ahora la información semanal. Favor tomar nota. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, cuenta número 0270 1010 000 461. BAC, cuenta número 743 973 411. Banco Atlántida, cuenta número 013 72 02 57 41 10. Repito, Ban Rural, cuenta número 0270 1010 000 461. BAC, cuenta número 743 973 411. Banco Atlántida, cuenta número 013 72 025 7410. Y confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número de celular 95 94 43 57 con nuestro hermano Guillermo Zamora. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11 401 01 57 76-6 del Banco de Occidente. Le repito, si usted quiere ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11 401 01 57 76-6 del Banco de Occidente. Lo motivamos a fortalecer su fe, continuando con la lectura bíblica de nuestro plan de lectura anual. Al día de hoy vamos por el libro de Ezequiel, capítulo 17 al 19. ¿Para qué sirve el librito de lectura anual? Contiene nuestra misión y visión, para que usted sepa qué direccionamiento como iglesia llevamos y en qué nos estamos enfocando con lo que hacemos en cada acción, actividad y ministerio. También nuestra declaración de fe, para que usted esté claro en nuestra minuta doctrina, que creemos y que está fuera de nuestras creencias y convicciones de fe, para que usted tenga respuestas claras de por qué creemos en esto y en esto no, del por qué nuestro orden de culto y liturgia es de esta manera y no de otra. En esta declaración de fe está reflejada en todos los órdenes de nuestra identidad como iglesia. Incluye también un plan de lectura bíblica anual, para que juntos y unánimes todos como iglesia leamos toda la Biblia en un año, sin que nadie se adelante ni tampoco se atrase en la lectura, ni deje de hacerlo. Esto también es andar en unidad y como iglesia. La agenda anual de oración, por mes y por semana, para que usted cultive su vida de oración e incluya en su devoción diaria el tema del mes y el correspondiente a cada semana. El plan de salvación, para que usted y cada uno de nosotros se convierta en un instrumento del Espíritu Santo, para que Él alcance las almas por medio de nosotros. Barrios, colonias, centros de trabajo y de estudio, donde quiera que nosotros nos movilicemos, ahí sea el Señor que nos use. En reverencia al Señor vamos a orar por las ofrendas y diezmos.
Oremos. Señor, venimos ante tu presencia, presentando nuestras ofrendas y diezmos. Gracias te damos porque tú has proveído conforme a tus riquezas en gloria. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos para que tu obra crezca y que muchos sean alcanzados con tu palabra. Gracias te damos por aquellos hermanos que están depositando sus diezmos y ofrendas para que tu obra siga adelante. Te pedimos por aquellos que en este momento están en una situación difícil, ya sea de quebrantamiento de salud o su economía, que tu misericordia les alcance y que sean suplidas sus necesidades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le invito a que juntos entonemos los himnos para el Señor. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando venga por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Dios les bendiga, hermanos. Pasamos a la meditación de la palabra de Dios con el tema El creyente madurando ante las pruebas, de la serie que se está compartiendo y del estudio del libro de Santiago, con nuestro hermano Alejandro Aguilar. Amados hermanos y amigos que nos acompañan en nuestros cultos virtuales de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, reciban un cordial saludo de su hermano en Cristo, Alejandro Aguilar. Que Dios bendiga su vida y familia abundantemente siempre. Para mí es un privilegio y motivo de gran gozo el poder acompañarlos en el
culto dominical de este 30 de agosto del 2020, en el horario de las 9 a.m., en el que por la gracia de nuestro glorioso Dios seguiremos con nuestra serie de estudio del libro de Santiago que hemos llamado Una fe probada, una fe madura. Hoy estamos en el estudio número 3, donde abordaremos el primer párrafo del capítulo 1 de este hermoso y práctico libro de las Sagradas Escrituras. Le ruego que por favor tome en cuenta nuestra recomendación de escuchar los 2 primeros estudios de esta serie para tener un mejor aprovechamiento del estudio de hoy. Estos los podrá encontrar en el canal de YouTube de nuestra Iglesia Comunidad de Gracia, en la carpeta de cultos dominicales en las fechas 12 de julio y 2 de agosto. Siempre también le recomiendo de que tenga a mano su modo de tomar apuntes, su libreta, su lápiz y también, y no menos importante y sobre todas las cosas, tenga a mano su Biblia. Hágase acompañar de su familia, comparte este enlace con sus contactos y amigos para que la bendición del estudio de la palabra de Dios sea multiplicada. Antes de iniciar nuestra prédica de hoy, le pido que me acompañe en oración dirigida a nuestro misericordioso Dios para solicitar su guía y bendición. Amado hermano y gentil amigo que nos acompaña, le pido que por favor incline su rostro y oremos. Amado y glorioso Señor, Dios eterno, Dios todopoderoso, tú que habitas en luz inaccesible, nos dice la palabra. Sea tu nombre siempre glorificado, Señor, y adorado. Te damos gracias por la vida eterna que tú nos has dado, gracias por traernos, Señor, al conocimiento de ti, amado Jesucristo, Señor. Conocimiento no solamente intelectual, Señor, sino en una relación personal donde Él habita por la fe en nuestros corazones, Señor, dándote cabida a ti y al Espíritu Santo también, Señor, en una comunión, Señor, que tú has perfeccionado, Señor, que tú concebiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, y enorme responsabilidad que nos da, Señor, como tus hijos, Padre. Ayúdanos a hacer sal y luz en esta tierra, Señor. Te pedimos que en ese propósito, Señor, en el cumplimiento de ese objetivo, Señor, que tú le has dado a tu pueblo en esta tierra, Señor. Bendigas nuestras vidas, Señor. Bendigas nuestro entendimiento, Señor. Que tú ilumines nuestro razonamiento, Señor. Abras nuestros ojos, Señor, y nuestros oídos, Padre, para poder exponernos adecuadamente a tu santa palabra, Señor. Que podamos extraer la esencia misma de tu mensaje, Señor, y recibir esa bendición que tú das con tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que utilices en este caso mi vida, Señor, para poder exponer adecuadamente, Señor, con convicción, Señor, con denuedo tu santa palabra. Asimismo que prepare los corazones de los oyentes, Señor, para que escuchen, Señor, con atención, Padre. Pongan todo su deseo, Señor, también, Padre, en poner por práctica lo que tú. Es momento de ir juntos al desarrollo de nuestra enseñanza del libro de Santiago, del día de hoy, perdón. Queridos hermanos, les ruego que busquen en sus Biblias el pasaje de Santiago. Vamos a leer el capítulo 1, versos del 1 al 11. Recordemos que en la enseñanza anterior habíamos abordado el versículo 1, que nos habla acerca de quién es el autor de la enseñanza y a quién va dirigida. Estaremos hoy estudiando el mensaje del apóstol a la iglesia de Jesucristo en relación a la fe del creyente siendo confrontado por las pruebas. Eso no lo pierda de vista para que podamos sacar y entender de la mejor manera el mensaje del apóstol Pablo en este pasaje. Leamos, queridos hermanos, del verso 1 al 11 de este capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Queridos hermanos, examinemos ahora verso por verso el pasaje que acabamos de leer. Veamos la parte del versículo 2 que nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, inicia esta sección el apóstol Santiago. Note usted el tono pastoral de Santiago hacia sus hermanos. Es un siervo de Dios. Usa un tono no imponiendo autoridad. Se pone en un mismo plano con sus hermanos, uno en Cristo. Fomenta esa unidad que debe existir en la Iglesia de Dios. Hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, al cual reconoce como Dios desde el verso 1. Eso es sumamente importante también. El apóstol nos enseña acerca de la deidad del Hijo de Dios. Usted notará que esta expresión, hermanos míos, es muy frecuente en esta epístola y nos muestra que el mensaje transmitido por Santiago, que es reflexivo, confrontativo y exhortativo muchas veces, es dirigido a la iglesia de Jesucristo en amor, ya que más adelante en el verso 16 el mismo Santiago agrega a esta expresión, hermanos míos, el término amados, quedando así, amados hermanos míos, haciendo ese tono pastoral, ese tono de hermano a hermano, aún en un plano más íntimo, más cercano. Yo le pregunto a usted que nos escucha y nos sigue, ¿es usted hermano en la fe? ¿Ha recibido la gracia de ser hecho hijo de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, recibiéndole como su Señor y Salvador? Medite en esto, querido oyente. Si es así, gloria a Dios. Saquemos el mejor provecho juntos de esta enseñanza. Si no es el caso, no dé más tiempo al llamado de Dios. Dios le está buscando. Hoy mismo deposite su fe en el Señor Jesucristo y comparta las bendiciones que Él tiene reservadas para sus hijos. Esa es mi oración y mi petición para usted. Vamos ahora a la parte B de este verso 2 que nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Comienza el apóstol Pablo esta parte con la palabra tened. Nos habla de posesión. Y en este caso, no cualquier posesión. Nos habla de gozo, nos habla del gozo, que es un preciado o precioso aspecto del Espíritu Santo. Recuerde usted eso, ¿verdad? No es una actitud del ser humano que nace de su propia naturaleza, sino que es una manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas.
El gozo va más allá de la alegría. Alegría que debe ser siempre una actitud de vida del creyente. El gozo no se basa en objetos, personas, situaciones determinadas o posiciones de estatus, sino que es producida por la presencia y llenura del Espíritu Santo en el creyente. Esa es la fuente del gozo, queridos hermanos. Santiago, con la autoridad del Espíritu Santo, nos dice que este gozo debe ser sumo, nos dice él. Es decir, que debe estar presente en el creyente verdadero en el grado más alto o en su máxima expresión. Y no en cualquier situación, sino que cuando nos encontramos aún en medio de las pruebas. La verdad que esta es una situación difícil de asimilar para nosotros como seres humanos, ya que es contraria a nuestra lógica, debido a que las pruebas muchas veces conllevan sobrellevar o desarrollarnos en medio de una situación de mucha dificultad, de problemas, de muchas veces implica pérdida, de recibir ofensas, de tener que ceder o tener que dar desinteresadamente, con total desprendimiento, sin esperar recibir nada a cambio. Muchas veces sin recibir siquiera las gracias por lo dado. Y en ocasiones posiblemente hasta de tener que recibir menosprecio, pérdida o daño a cambio del bien realizado. Recuerde que en este sentido nuestro mayor exponente es nuestro mismo Señor Jesucristo, la verdad personificada, el que vino a dar hasta su vida por el rescate del ser humano perdido. Y él recibió un total rechazo y menosprecio. A los suyos vino, nos dice el apóstol Juan, y los suyos no le recibieron, sino que más bien lo rechazaron, nos dice la palabra del Señor. Lo rechazaron a tal punto que le quitaron la vida crucificándole. Santiago nos enseña como un maestro modelo, como un maestro ejemplar de las Escrituras, que las pruebas serán diversas para el creyente. En el lenguaje original el término usado es poikilus, que indica pruebas de todos los colores, pruebas multiformes, pruebas variadas. Entonces las pruebas o dificultades no deben ser vistas como cosas extrañas, como cosas malas, o peor aún, como castigos de Dios para el creyente. Condición o situación que muchos piensan o señalan con prejuicios, es decir, pensar que las pruebas son castigo de Dios. Señalan prejuiciosamente sin conocer y menos identificarse con la situación del hermano, con la dificultad que está pasando. Pero por el contrario, las pruebas nos hablan de que Dios está tratando de mejorar cada vez más al creyente. Y así como las pruebas son multiformes, son de todos los colores, son variadas, así también lo es la gracia de Dios, la gracia o favor de nuestro Creador, que siempre está presente y disponible para el Hijo de Dios, guiándole y acompañándole en estas pruebas. Aleluya, gloria a Dios. Este abordaje de las pruebas no debe desmeritar la acción de Dios de reprender o castigar a sus hijos, que es una situación diferente. Miramos esto en la palabra de Dios, vamos a Hebreos 12:6, que nos aclara esta situación. Hebreos 12:6.
Le invito a que lo leamos juntos. Porque el Señor, dice la palabra, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta disciplina es entonces una acción correctiva de Dios en amor. Subraye eso, por favor. Es una acción orientada a enderezar nuestras veredas como sus hijos. Él poda el árbol de nuestras vidas, queridos hermanos, para apartarnos del mal proceder. Como vemos, como vemos en el ejemplo que Dios nos da en las Escrituras por medio de la nación de Israel, donde la disciplina de Dios siempre produjo algo en esta nación. Es una disciplina que da frutos que le glorifican a Él. Sobre todo, vemos en este ejemplo de Israel que el mayor ejemplo será la disciplina que Dios ejercerá sobre ellos durante la semana 70 que nos enseña la profecía del apóstol, perdón, del profeta Daniel. Es esa semana 70 o la gran tribulación que finalmente significará la conversión de la nación de Israel. Ese es el fruto de esa disciplina. Conversión en la que Israel reconocerá al verdadero Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y le permitirá la entrada a los beneficios del nuevo pacto prometido en Jeremías 31. Pacto que es establecido por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Beneficios que serán tangibles en el reino terrenal prometido que durará 1000 años. Beneficios de los cuales seremos también copartícipes como iglesia, nos enseñan las Escrituras. Finalmente, como lo habíamos dicho, las pruebas provienen de Dios y tienen como propósito hacer madurar nuestra fe, perfeccionar al creyente, forjando la imagen de Cristo en nosotros. Así lo afirma Santiago en los versos 3 y 4 que veremos ahora. Pero antes de abordar estos versos, le consulto, querido oyente, ¿cuál es la prueba a que Dios te está sometiendo? ¿Entiendes el propósito de esa prueba? ¿Qué virtud de Cristo Dios está conformando en ti? Es importante que meditemos en esto, hermanos, para que podamos sacar el mejor provecho de esta situación. No desmayes. Aférrate con todo al Señor, ya que estás siendo formado por Él. Estás en el hueco de su mano y Él perfeccionará la obra que ya ha comenzado en ti y en mí también. Ya que Santiago nos enseña que ningún creyente está exento de las pruebas de parte de Dios. Como tu hermano en la fe, me identifico con tu situación y pido a Dios que recibas el consuelo que proviene de Él, el ánimo, el gozo que Dios te facilita en este camino, en esta travesía. Él es la fuente inagotable de estas buenas dádivas. Aferrémonos a Él con fe, con confianza. Gloria a Dios. Continuemos, queridos hermanos, estudiando los versos 3 y 4 que nos dicen: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, nos dice Santiago. Aquí Santiago nos enseña sabiamente que la prueba no es realizada a o sobre los atributos humanos, o su fortaleza, o a sus capacidades, a su sabiduría y experiencia para afrontar diversas situaciones difíciles, sino que la prueba es aplicada a la fe.
Recordemos el pasaje, nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe es la acción consciente, libre y voluntaria del ser humano de confiar totalmente en Dios, en sus obras, en su palabra, en su soberanía, en su plan eterno. Es una fe con fundamento. Esta acción es solo posible a través de la persona del Señor Jesucristo, la persona del Hijo de Dios. Santiago nos enseña que la prueba de nuestra fe es un proceso continuo y sistemático que produce paciencia, resistencia, constancia, capacidad de soportar la carga con gozo y esperanza. Esa es la manera en que nosotros debemos entender esa paciencia producida por la prueba de nuestra fe. Dice ahora el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vemos entonces que la paciencia producida en el proceso continuo de la prueba de todos los colores, diversas pruebas múltiples, nos habla entonces de aguantar, de soportar, sin desmayar, sin renegar, sin buscar atajos, sin mañas, podemos decir. Implica soportar la intensidad total de la prueba. Significa que si hay un fallo o error de nuestra parte, no pongamos escudos humanos para suavizar el embate de la adversidad, para tratar de salir ilesos, para salvar aparentemente ante los hombres nuestra reputación, para salir en caballo blanco a costa de los demás. Es entonces que si nosotros soportamos adecuadamente la prueba, que la paciencia tendrá su obra completa. Cumplirá su propósito, el para qué Dios la quiere generar en nosotros. Es así que podemos ver la prueba de la fe y la paciencia como la obra del escultor que es Dios, que con su visión perfecta, que con su martillo y cincel va haciendo su obra en nosotros, para imprimir, para reproducir la imagen de Cristo en nuestras vidas. Aguantemos pues con paciencia la prueba, para que podamos ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, nos dice el apóstol Santiago. ¿Y qué significa esto? Estudiamos ahora esta porción segunda del verso 4. Esto nos indica el para qué de esta obra completa, o sea, su propósito. Es la perfección del creyente. Nos enseña Santiago que es una perfección que no indica falta de defectos, sino que apunta, como lo indica el término original en griego, teleios, a algo que ha sido completado en una acción continua. Apunta a alcanzar madurez a pesar de los defectos. Entonces lo debemos entender como la acción completa que nos lleva a la madurez del creyente, a una fe cabal, a una fe totalmente formada en todas sus partes y componentes, una fe saneada, sin que falte cosa alguna, nos dice el apóstol.
hasta que todo lo que debe estar presente se encuentre en su debido sitio y condición. Esto implica que es una condición presente de forma continua, una obra en proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga lo perfecto, nos dice Pablo. Hasta que estemos en la presencia del Señor con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Hasta que seamos plenamente semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hacia ahí vamos, queridos hermanos, en ese proceso estamos. Un ejemplo excelente es el del padre de la fe, un ejemplo de este proceso. El padre de la fe, el patriarca Abraham, que caminó con Dios por 100 años y durante este tiempo fue perfeccionado en su fe, en múltiples pruebas que implicaron para Abraham confiar y esperar pacientemente en Dios. Considere que su nombre era Abraham sin H, que significa Padre exaltado. Y Dios le cambió su nombre a Abraham con H, que significa Padre de multitudes. Y esto sucedió cuando él aún no tenía descendencia. Esto sin duda era una prueba a la confianza de Abraham en la promesa realizada por Dios, a ese pacto incondicional que él había hecho con Abraham, que incluía bendición, tierra y descendencia física. Abraham debió esperar 25 largos años caminando en fe, en pruebas de su fe, para ver nacer a su primogénito Isaac. Isaac, que es el canal que Dios utilizó para comenzar a desarrollar el cumplimiento de esa promesa, de ese pacto que hizo con Abraham, y que finalmente cumplirá a la perfección por medio de nuestro Señor Jesucristo, que también es llamado Hijo de Abraham. Esta historia de Abraham, de el cumplimiento del pacto, es una historia hermosa que es importante que todos los creyentes conozcamos a detalle. Yo le invito a que usted pueda profundizar en este estudio, amado hermano. Continuemos estudiando ahora el verso 5. Nos dice así la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, nos dice el apóstol. Ahora Santiago nos muestra el recurso de Dios en auxilio del creyente, al ser confrontado en su fe por todo tipo de pruebas. Estamos hablando de la sabiduría de Dios y no de cualquier sabiduría, ni sabiduría para cualquier finalidad en el ámbito humano, sino sabiduría para transitar exitosamente por las pruebas. Para que como seres humanos no enfoquemos nuestro razonamiento como es natural en los por qué. Por ejemplo, en ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Sino que en medio de la prueba, en medio de la situación que estamos pasando, encaucemos nuestra energía, nuestra voluntad, nuestra fe, nuestro ser en los para qué, para que podamos alinearnos convenientemente, adecuadamente, en los propósitos que Dios quiere generar en nosotros. Eso es importante, queridos hermanos. Como la confusión o falta de sabiduría en medio de la prueba del creyente no es cosa extraordinaria o rara, ¿verdad? Es una condición común del ser humano. Santiago nos dice que la sabiduría necesaria para sobrellevar la prueba la debemos pedir a Dios
y subrayo, pedir a Dios, que es en oración. Dios es la fuente inagotable de sabiduría. El que da sabiduría que Él tiene disponible para todo creyente. Para todo aquel creyente que pide de forma generosa, abundante, conforme a sus riquezas en gloria. Así lo puede facilitar el Señor. Y nos aclara Santiago que Dios da sabiduría sin reproche, es decir, sin reprender por algo que se ha dicho o hecho mal en relación a la prueba. Por lo cual no deberíamos temer, no deberíamos tener miedo, podemos decir, de pedir sabiduría a Dios en medio de la prueba, ya que esa es su voluntad, es el camino correcto y adecuado en medio de la prueba. Para mayor seguridad del creyente, Santiago concluye su versículo con la afirmación: y le será dada, para que no dudemos, para que podamos nosotros emprender ese camino de pedir sabiduría al Señor en medio de la prueba. Reflexiona, amado hermano, en tu petición de sabiduría a Dios para afrontar la prueba. Trae a tu mente las virtudes de Cristo que Dios quiere que tú manifiestes. Sin duda, la mansedumbre y la humildad estarán en esta lista. Dios conoce nuestra situación, nos entiende, Él nos ama. Su auxilio está ahí para nosotros. Pensemos, meditemos en cómo Dios quiere que manifestemos el fruto del Espíritu Santo. Ese será un hermoso ejercicio que Dios quiere realizar con nosotros, queridos hermanos. Meditemos en esto en medio de la prueba. Meditemos en los para qué Dios me está sometiendo a estas pruebas. Prestemos atención a los versos 6 al 8 respecto a cómo pedir sabiduría a Dios. Nos dice así la palabra del Señor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, nos dice la palabra, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y concluye el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí Santiago nos advierte de pedir sabiduría a Dios en medio de la prueba. Debe hacerse con fe, es decir, con total certeza de que la esperamos de Dios. La completa convicción de recibir el beneficio de esa sabiduría, que aunque no lo vemos o percibimos con nuestros sentidos limitados humanos, Dios promete en su palabra que nos dará abundantemente y sin reproche este recurso, este auxilio de su sabiduría. Si no pedimos con fe, estaremos errando en nuestro proceder, actuando de forma semejante al incrédulo que no cree, sino que es influenciado por fuerzas externas. Va sin rumbo, sin propósito, y es semejante a la onda del mar, nos dice Santiago, que está llena de energía, pero energía que es desaprovechada. El escritor de la epístola nos instruye que actuando sin fe en medio de la prueba para pedir sabiduría de Dios, para entender su propósito, no recibiremos nada del Señor.
Pasaremos por la dificultad solo recibiendo los golpes, solo recibiendo pérdidas, sin madurar, con un despropósito total. Estaremos desaprovechando esa situación. Santiago señala esta condición del creyente como un hombre de doble ánimo, un hombre de doble estado, que no está establecido completamente en el propósito que Dios quiere para él, ni en el mundo. En consecuencia, no madura, se queda atrofiado en su crecimiento espiritual, es un creyente dominado por la carnalidad, un niño en la fe que constantemente debe ser enseñado en los rudimentos de la fe. Algunos creen que tal tipo de creyentes no existe en la iglesia, pero recuerde lo dicho por el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 3, que lo dice en un contexto similar de falta de sabiduría de lo alto, en un contexto donde se estaba buscando sabiduría de hombres pecadores sobre la sabiduría de Dios, y se cosechó el mal fruto de esa inconstancia que nos enseña Santiago. Veamos primero los Corintios 3, del 1 al 3, que nos ilustra esta situación. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, sino ni sois capaces todavía. Y dice el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, no creyentes, hombre natural, terrenal, carnal. Entonces, recuerde, amado hermano, que nuestra fe se fundamenta, se centra en la persona y obra del Señor Jesucristo. Él es la personificación de la sabiduría infinita de Dios. Él es el camino que nos conduce a Dios, a temerle en amor, a adorarle en espíritu y verdad como Él quiere ser adorado. Fuera de Cristo no podemos acceder a la sabiduría divina. Fuera de Cristo fallamos en nuestros propósitos y estaremos tratando de guiar nuestras vidas con sabiduría humana. Y como veremos más adelante en este estudio, Santiago nos advierte que la sabiduría humana está mal, está contaminada por el pecado, está desviada, aunque nos parezca atractiva, innovadora y muchas veces una mejor opción, principalmente por la ilusión de ofrecernos resultados express, resultados rápidos, resultados inmediatos, resultados a la medida. Eso es lo que usted ve que demanda en la actualidad nuestra sociedad. Todo lo queremos ya, dejando así de lado ese proceso de paciencia, de tener que esperar en Dios, que Dios quiere para el verdadero creyente. Recuerde usted que la fe verdadera y la paciencia van juntas, han caracterizado la vida de los hombres ejemplares que nosotros vemos en la Escritura, de los hijos de Dios. Nos dice 1 Corintios 18:24, que le invito a que leamos juntos. Y este pasaje nos da ese sustento bíblico de a dónde es que nosotros debemos apuntar nuestra fe para tener sabiduría de Dios también. Es fe centrada en la persona y en la obra de Cristo. Nos dice así 1 Corintios 18:24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios
y sabiduría de Dios. Él es la personificación misma de la sabiduría de Dios. Fuera de Cristo no tenemos acceso a la sabiduría divina. Tome en cuenta eso, querido hermano. Amados hermanos y amigos, ya vamos finalizando con nuestro estudio de hoy. Examinemos ahora el último pasaje. Vamos a los versos 9 al 11 de este primer capítulo. Dice así la palabra del Señor. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él, hablando del rico, pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Con esta porción, el apóstol Santiago termina su enseñanza respecto a la fe confrontada con las pruebas y resalta un aspecto muy importante. Nos muestra que ningún creyente está exento de pasar por pruebas de parte de Dios. Esa es la esencia de este pasaje que acabamos de leer. Ningún creyente está exento de pasar por pruebas de parte de Dios. Ya sea que éste sea de humilde condición. Esto en relación a su situación material, su situación económica, así como también espiritual. O sea también un creyente rico, considerando su situación material. Santiago nos enseña que Dios, al preparar a su pueblo para la vida eterna y principalmente en el contexto judaico en que la congregación de Jerusalén se desarrollaba, ellos debían tener siempre presente que Dios no hace acepción de personas. La situación económica o material no hace diferencia para Dios. Lamentablemente sí lo hace para los hombres de forma negativa en la mayoría de los casos, ya que implica en el mal uso de esta situación una explotación desmedida del hombre por el hombre, según el poder que le ha sido conferido por Dios mismo en su soberanía, cuando el propósito debería ser el uso conveniente de esas riquezas, de esos recursos, para hacer prevalecer la justicia de Dios en las relaciones humanas. Las riquezas deben ser un instrumento para la bendición y no un instrumento de separación del hombre en clases sociales. Este viejo conflicto de ricos y pobres lo desarrolla más a fondo Santiago en su epístola y refleja la influencia del pecado haciendo injusticia en las relaciones humanas en el mundo, que ha provocado desigualdad social, la existencia de clases sociales, esclavitud, guerras, hambres, muertes, categorías de países, injusticia desmedida y que lamentablemente ejerce su influencia negativa aún dentro de la iglesia. Eso es lo que Santiago nos previene, es la situación que Santiago quiere confrontar. La Escritura nos dice que Dios en su trato con Israel le dio una lección muy temprano en su desarrollo sobre este tema. Dios hizo crecer a la nación de Israel desde una familia de 2 hermanos a un pueblo de millones de personas en medio de la esclavitud en Egipto por un periodo de unos 430 años. En este proceso Dios estaba preparando en humildad, y subraya humildad, a su nación para que aprendieran a ser justos. Justicia que ellos debían manifestar al ocupar la tierra prometida. Justicia tanto entre ellos mismos como dirigida a las naciones vecinas a las cuales Israel debía mostrar
como ejemplo de vida en el carácter justo del Dios que ellos seguían, al Dios de Israel. Recuerde que el espíritu de la ley de Dios refleja su carácter justo, y Dios la dio a Israel para generar en ellos también ese carácter justo. Veamos algunos pasajes que muestran esta verdad. Vamos a Deuteronomios 5:15, nos dice así la palabra del Señor. Acuérdate que fuiste siervo o esclavo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Veamos ahora Deuteronomio 24, 17 y 18. Nos dice así la palabra del Señor. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Y así hay otra serie de pasajes en el Antiguo Testamento y a lo largo de la Biblia que nos muestran esa condición de justicia que Dios quería desarrollar en la nación de Israel. Él siempre les recordaba su origen, de dónde Dios los había sacado, para que aprendieran a ser justos en esta tierra. Lamentablemente, la historia y la palabra de Dios nos muestra que la nación de Israel fracasó en esto. Inclusive, llevaron consigo la esclavitud que vieron en Egipto, enseñoreándose israelita sobre israelita, no solo en tiempos de prosperidad, sino también de dificultades nacionales, en los que la solidaridad, la ayuda al hermano, el identificarse con otro debería haber estado presente. Y eso lamentablemente también fue llevado al tiempo de la iglesia, a la congregación de Jerusalén. Por eso la inclusión del tema por parte de Santiago. Él no lo desconoce, no lo mira de menos, no se hace de la vista gorda al respecto, sino que lo confronta, lo aborda desde el consejo del Espíritu Santo para el pueblo redimido por Dios. En los versos 9 y 10, Santiago nos habla de la exaltación del pobre y de la humillación del rico, nos dice. Y que ambos casos, es decir, que en la exaltación del pobre y en la humillación del rico, el creyente debe gloriarse. ¿Por qué? Él lo responde en el verso 11, donde introduce el factor tiempo, dándonos una perspectiva de largo plazo que debería transportar nuestro pensamiento hasta la eternidad con Dios, donde finaliza el tiempo, donde se consuma la vida eterna que ya tenemos como hijos de Dios. Santiago nos muestra la gloria de los hombres que está basada en sus riquezas y la compara con la flor de la hierba, como algo frágil, como algo fugaz, que al final es solo apariencia. Nos la muestra respecto a la imponente figura del sol, con su poder y longevidad que finalmente termina secando esa flor, haciéndola caer y perecer, mostrando que el propósito de las riquezas rinde su fruto en esta vida terrenal. Y debe ser un fruto que glorifique a Dios y su justicia. Esa es la perspectiva correcta que las riquezas deben tener. Rendir gloria a Dios
rendir ese fruto justo que Dios espera en esta vida entre nosotros como seres humanos semejantes, en una misma condición. Esa fue la misma enseñanza del Señor Jesucristo a la nación de Israel en Mateo 6, 24, 34, cuando les dijo que no se afanaran por las cosas materiales, sea que las tuvieran en sobreabundancia, cuyo cuidado hasta quite el sueño y puede llegar a darle al ser humano falta de temor a Dios por tener una confianza excesiva en los bienes materiales, en las riquezas. O bien sea que tuvieran escasez de ellas siendo pobres. Él les indica a ambos grupos que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Concluye Santiago esta porción del verso 11 diciendo: así también se marchitará el rico en todas sus empresas, enseñándonos el final de las riquezas del mundo, que todo quedará aquí, no pasará a la eternidad, por eso no debe ser objeto de contienda y separación entre los hermanos, sino causa de justicia en la obra de Cristo. Esa es la finalidad de las riquezas en realidad. Debe ser motivo de bien común, que rinda frutos de vida eterna para galardones en el tribunal de Cristo. No perdamos de vista esto, amados hermanos. Gloria a Dios. Queridos hermanos, con esto finalizamos nuestra enseñanza del día de hoy. Si Dios lo permite, nos veremos el domingo 6 de septiembre, en que abordaremos el tema El creyente madurando ante la tentación, basado en los versos 12 al 18 de este capítulo 1 de Santiago. Le pido que para finalizar esta enseñanza del día de hoy, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre bueno, Señor glorioso y eterno, te damos gracias por este libro de Santiago, Señor, y por sus enseñanzas. Te damos gracias por las pruebas que tú envías, Señor, para nosotros como creyentes, Señor, tus hijos. Gracias porque tú nos estás formando, Señor, porque tú estás desarrollando, Señor. Tú estás imprimiendo, Señor, esa imagen de tu Hijo amado Jesucristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en este proceso. No a nuestra forma, Señor, sino conforme a tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a acudir a tu palabra, Señor, en auxilio, Padre, para entender el propósito de la prueba, Señor. Para poder entender qué virtudes de nuestro Señor Jesucristo tú quieres, Señor, desarrollar en nosotros. Ayúdanos a andar en mansedumbre, Señor, y en humildad, porque esa es tu voluntad, Señor, en esta vida, Padre. Ayúdanos a ver, Señor, a ver más allá, Señor, de la situación difícil, de la dificultad. A ver tu apoyo, Señor, a ver tu mano, Señor, sobre esta situación. A verte a ti, Señor, como el Dios todopoderoso, Señor, para el cual no hay nada imposible, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en las dificultades. Te pedimos, Padre, que esa sabiduría que tú nos quieres dar, Señor, sea buscada, Señor, con fe por parte de nosotros, Señor. De una manera adecuada, Señor, como tú nos la quieres dar, Señor. Para que podamos crecer, Señor, para que podamos madurar convenientemente como tú quieres, Señor, ver crecer a tus hijos, Señor. Te pedimos, Padre, por esto, Señor. Te pedimos por todas aquellas necesidades, Señor, por las cuales estamos atravesando en este momento, Señor. Queremos que tú seas la fuente, Señor, que supla las mismas, Señor.
Glorifícate, Señor, en esto, Padre. Te damos las gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos has permitido estudiar este libro de Santiago, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, y que esta enseñanza sea grabada en nuestros corazones para ponerla en práctica. Esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, Dios bendiga su vida y familia. No se olvide de compartir esta enseñanza con sus seres queridos. Nos vemos en una próxima entrega. Dios les bendiga. Quiero invitarle a que escuchemos a nuestros niños de la Escuela Bíblica Infantil, que nos comparten el versículo bíblico de hoy, que se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 1, de la clase de adolescentes, en la voz de la joven Leili Abigail Barrios Castillo, dirigido por la maestra Marcela Mejía. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10:1. Amados hermanos y amigos, agradecemos a Dios por esta jornada de culto de las 9 de la mañana, sin antes invitarle a que nos acompañe a nuestro segundo culto dominical de las 11 a.m. y así estar pendiente de nuestras nuevas transmisiones de nuestro canal de YouTube y compartir con sus amigos, vecinos, familiares y otros creyentes, y que juntos podamos alcanzar almas para Cristo. Muchas gracias. Dios les bendiga.